Esta iniciativa es desarrollada en el marco del proyecto Fortalecimiento para la Descentralización Política y Desarrollo Territorial con Equidad, que es gestionado por el Congreso de Intendentes junto a la Unión Europea. Este es el cuarto conversatorio de esta iniciativa. En el primero se trabajó en torno al impacto del COVID en Uruguay desde una perspectiva macroeconómica que contó con las disertaciones de Gabriel Odone y Aldo Lema. Continuando con el referido proyecto, el pasado miércoles 17 se realizó el primero dentro del ciclo de conferencias de Estado y perspectiva de las transferencias subnacionales en Uruguay, ciclo que intenta aportar al tema de las transferencias desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales y locales. El referido conversatorio contó con la ponencia del consultor de Hervid, el profesor Jorge Martínez Vázquez, y los comentarios de José Luis Falero, actual subdirector de la OPP, y Pedro Pesteguía y César García Costa, quienes son consejeros del Congreso de Intendentes, quienes analizaron el estado de situación actual de las transferencias subnacionales y realizaron propuestas para el rediseño de las transferencias generales del 214 de la Constitución. En la tercera conferencia de la semana pasada se abordó la temática relativa al panorama general y el balance de la situación tributaria, tanto de la región como de nuestro país, por parte de Alberto Barreix, y luego dentro de este contexto tributario, en el cual nos adentró Barreix, nos proporcionó la primera exposición. Gustavo Viñales, quien también participará hoy del conversatorio, realizó un análisis de las transferencias subnacionales y el camino que se iniciará próximamente a la negociación y confección de un nuevo presupuesto. El objetivo de esta cuarta instancia de hoy es avanzar en esta discusión, partiendo de los temas abordados en los anteriores conversatorios, para tener visiones tanto técnicas como de los candidatos a intendentes departamentales, en el marco del proceso que se comienza a transitar, como decíamos, en la formulación de un nuevo presupuesto nacional, lo cual repercutirá directamente en el presupuesto de los expositores que accedan al cargo de intendente. Primero tendremos el análisis por parte de uno de nuestros ponentes, Gustavo Viñales, quien partirá de su presentación anterior, de la semana pasada, para adicionar ciertas interrogantes al respecto de los tres principales ingresos que tienen los gobiernos departamentales, que son las transferencias, el endeudamiento y los ingresos tributarios. Asimismo, contaremos con los comentarios de Richard Sander, candidato a la Intendencia Departamental de Rivera por el Partido Colorado, Rodolfo Novoa, candidato a la Intendencia de Cerro Largo, y Enrique Antía, candidato a la Intendencia Departamental de Maldonado por el Partido Nacional. Por otra parte, contaremos también con Linder Reyes, quien se desempeñó durante 35 años como contador en la Intendencia de San José. Bueno, si quieren, vamos dando inicio al conversatorio, presentando a Gustavo Viñales, quien es contador público, egresado de la Universidad de la República, es máster universitario en Hacienda Pública y Administración Financiera y Tributaria de la UNED de España, se desempeña como profesor de maestría y posgrado tributario de la UDELAR, y es investigador asociado de CIMBE y se desempeñó como secretario ejecutivo del Centro de Estudios Fiscales. Gustavo, si estás por ahí. Hola, ¿cómo estás, Álvaro? Bueno, ¿Qué tal? Voy a subir el volumen. ¿Dónde está el volumen? Saludar a todos, naturalmente a los compañeros, digamos, de mesa, a Lindner, a los intendentes o candidatos a intendentes, en este caso, pero todos con experiencia en el cargo, y bueno, a todos. A ver, yo voy a intentar no repetirme sobre algunas cosas que dije, y simplemente quiero por lo menos hacer el esfuerzo de dejar planteadas algunas preguntas para generar una dinámica que creo que, con absoluta humildad lo digo, es imprescindible que el Congreso de Intendentes, y más allá de las circunstancias políticas de ayer, hoy o mañana, cobre relevancia. Es decir, no hay descentralización real si no hay, naturalmente, las transferencias de potestades y transferencias financieras en un sentido amplio. Álvaro, si me permitís compartir pantalla, sí, ahí va. ¿Se ve ahí? Sí. A ver, este es un trabajo, simplemente lo pongo porque es la base
prácticamente todo lo que yo voy a intentar aportar a la discusión hoy, que es un trabajo que está de acceso público en el OTU, digamos, en el Reservatorio de Documentación de OPP. Y quiero simplemente, para ponernos todos en sintonía, los gobiernos departamentales tienen 4 ingresos básicos, ¿sí? 3 principales y 1 extraordinario o minoritario. Las transferencias intergubernamentales, los ingresos derivados del endeudamiento, los ingresos propios tributarios, y después puede haber ingresos menores o extraordinarios, circunstanciales, venta de activo fijo, algunas actividades comerciales o precios que puedan cobrar, ¿sí? Ahora, ese ingreso global debería ser consistente con las competencias y funciones asignadas a estos gobiernos subnacionales para prestar Disculpa, un Gustavo, estándar. te interrumpo. Sí, Quizá podría subir un poco más el micrófono, bien, capaz que está abajo el para un volumen del poquito. micrófono, porque se está escuchando bajo y ya chequeamos que no son los parlantes de acá. A ver. Bueno, espera que... Dame un segundo. Bueno, intento ahora. ¿Está mejor ahí? ¿Mejoró? Sí, está mejor. Bueno, Perfecto. bárbaro. Disculpa la interrupción. No, perfecto. Entonces digo, a partir de esos ingresos y las funciones asignadas a los gobiernos subnacionales, que claramente han ido en ascenso, no solo porque fueran asignadas desde eventualmente el gobierno central, sino porque son asignadas por la realidad. O sea, hoy el caso de la pandemia es evidente el aumento de la participación en bienes y servicios que hacen los gobiernos subnacionales. Pero en este tema salud, en tema seguridad, en tema recolección de residuos, es decir, no les voy a decir a ustedes lo que es obvio, pero claramente es obvio. Ahora, a partir de esos ingresos que yo digo, y con una base relativamente estándar de cantidad y calidad de los bienes y servicios, se debería lograr que todos los residentes del territorio, con similares niveles de capacidad y esfuerzo fiscal, es decir, que a unos no les cueste muchísimo más que a otros o muchísimo menos que a otros, tengan acceso a esos bienes y servicios. Entonces, yo creo que hay los principales desafíos, a mi juicio, desde este lado mirado de los ingresos y no de los servicios, tiene que ver uno con autonomía tributaria, que no voy a profundizar en eso porque creo que no, o sea, que es un esfuerzo de economía política que no debería recorrer el Uruguay en este momento, pero después hay básicamente 3 temas. Recursos propios que tienen que ver con algunas características de los tributos departamentales y la gestión administrativa o la gestión de las administraciones tributarias nacionales, las políticas de endeudamiento y el sistema de transferencias intergubernamentales propiamente dicho. Entonces, yo voy a dejar la presentación, pero quiero ir a 3 conjuntos de preguntas que sean disparadoras, al menos de inquietudes, no digo de acciones ya de gestión política pública, pero por lo menos de inquietudes. Y no tengo, por supuesto que no tengo las certezas en las respuestas, ¿sí? Por supuesto que no, pero por lo menos en algunas seguramente tengamos todos una perspectiva similar. Entonces, empiezo por el tema de las transferencias intergubernamentales. Entonces yo digo, ¿cuánta gente, incluyendo líderes de opinión, líderes políticos, gente con buena formación, cuánta gente creen ustedes que tiene claro que las transferencias intergubernamentales están fundamentadas en normas de carácter constitucional, legal o por acuerdo, digamos, de consenso dentro del Congreso de Intendentes? Efectivamente, todos tenemos convicción de que tienen fundamentos discutidos, llegados en base a acuerdos en sistemas democráticos legalmente representados por todos los partidos políticos. Yo digo, ¿cuánta gente, incluyendo los ciudadanos del departamento, por ejemplo, de los intendentes que hoy están acá, creen ustedes que comprenden de verdad que las transferencias se fundamentan en objetivos de devolución de tributos recaudados en la órbita nacional? Es decir, que no son transferencias del gobierno nacional en términos de que simplemente cedo fondos, sino que tienen un objetivo genuino, ¿sí?, de ingresos para los gobiernos departamentales, producto de devolución de impuestos recaudados a nivel nacional.
Entonces, a partir de esas dos preguntas, que yo creo que tiene una respuesta obvia, de que hay muchísima gente que no tiene idea del concepto, ni el fundamento legal ni constitucional, ni que parten de la base de devolución de impuestos recaudados a nivel nacional. Es que yo creo que ahí es una necesidad, en este caso del Congreso de Intendentes, de poner el tema sobre la mesa. Y para evitar las circunstancias político-partidarias, supongamos en casos extremos de que efectivamente todos los gobiernos departamentales y nacional pudieran ser de una misma coalición de gobierno, por decir algo, de un partido de una coalición de gobierno. O el otro extremo, que todos los gobiernos departamentales fueran, digamos, gobernados por dirigentes de una coalición de gobierno y el gobierno nacional fuera de otra. O sea, en los casos más extremos, ¿sí? Efectivamente, los gobiernos departamentales son legítimos, genuinamente, digamos, por normas legales, pero además por fundamentos económicos, actores para percibir los ingresos. Entonces, esa discusión tiene que estar también en la población. O sea, efectivamente no es una discusión política, que muchas veces es más simple para los dirigentes de los gobiernos departamentales lograr esa discusión, pero esa discusión tiene que tener fundamentos en la convicción de que los tributos nacionales son los que finalmente terminan proporcionando bienes y servicios públicos. Entonces, yo digo, a partir de ese problema, ¿cómo mejorar la capacidad técnica del Congreso de Intendentes a efectos de una negociación con el gobierno nacional, procurando la transparencia y la equidad del sistema de transferencias para todos los actores, para el gobierno nacional, para los gobiernos departamentales, pero fundamentalmente para la gente? O sea, ¿cómo los gobiernos departamentales pueden tener objetivos más allá de las circunstancias políticas para que efectivamente este sistema pueda tener mayor transparencia y mayor equidad? Y que los acuerdos políticos tengan sustancias más permanentes en el tiempo. Uruguay es un país centralista, eso está claro, y yo no parto de la base de superar eso. Pero no hay descentralización real si no hay descentralización de los ingresos. Y los ingresos son genuinos de los gobiernos departamentales. Entonces, ¿cómo fortalecer la Comisión Sectorial de Descentralización? Pero desde el lugar del Congreso de Intendentes, y no necesariamente de la OPP. Porque las circunstancias políticas no siempre van a ser desde la OPP. O sea, en el mundo, y acá cambiamos un poco la mirada, en el mundo los gobiernos, hoy, más que nunca en la historia de la humanidad, tienen coordinación entre las administraciones tributarias. ¿Pero por qué? Porque entendieron que es factible competir y cooperar. Compiten por localizar inversiones. Por supuesto, hay sistemas de promoción de inversiones que todos los países juegan a veces en el límite. Uruguay claramente tiene circunstancias donde ha jugado en el límite adentro, pasando o quedando del otro lado. Pero está claro que hay hoy un cambio de paradigma en términos de cooperación entre países, porque entienden que son legítimos de los países, y máximo el poder económico que tienen las empresas en el mundo de hoy, que son legítimos de los países, los ingresos tributarios. Y acá, si nosotros lo encerramos entre nuestras fronteras, es exactamente igual. Son legítimos de los gobiernos departamentales los ingresos que le toquen por devolución de tributos. Entonces, yo digo, ¿cómo fortalecer esa mesa de negociación que es la Comisión Sectorial de Descentralización desde el Congreso de Intendentes? O sea, hoy en general los gobiernos departamentales no tienen los datos claros de cuáles son los indicadores para la distribución en el sistema de transferencias intergubernamentales. Los indicadores de superficie, población, inversa del PIB por habitante o porcentaje de hogares con carencia de vivienda o necesidades básicas insatisfechas, que hoy son indicadores, no están en la gente, no están en el conocimiento de todos los actores. Entonces, ¿cómo generar información para adelante de la brecha fiscal? Es decir, entre las diferencias entre los ingresos potenciales y las necesidades de gasto. Está claro que el OPP es un actor relevante y también lo es por constitución, pero también es el Congreso de Intendentes. Entonces yo creo que el Congreso de Intendentes debe fortalecer hoy su coordinación, y no voy a decir centralización, porque de alguna manera es una palabra que va en el sentido opuesto a todo lo que quiero transmitir, pero la coordinación entre los principales actores del Congreso de Intendentes, que son los gobiernos departamentales. El otro tema,
digamos, otro de los ingresos antes de entrar al principal, al que les toca y que pueden hacer más porque son los propios. Pero al endeudamiento. Yo digo, hoy Uruguay se acaba de tomar préstamo y por favor quiero salir de las circunstancias político-partidarias que estamos hoy. Porque yo creo que esta conversación la podemos haber tenido hace 6 meses atrás o dentro de 5 años adelante y vamos a ir a lo mismo. ¿Cómo el gobierno central hoy se endeuda a tasas de 2,5% y ustedes, los gobiernos departamentales, o se endeudan a tasas que son 3 veces más altas o no logran endeudarse en condiciones razonables? ¿Por qué puede pasar eso cuando uno lo mira de afuera? ¿Por qué es tanto más complejo acceder a financiamiento en condiciones óptimas? Porque en definitiva el financiamiento es bueno. Porque tenemos que partir de la base que el financiamiento en condiciones óptimas permite no solo mejorar costos, sino lograr inversiones de mediano y largo plazo que sean eficiencia para los gobiernos. O sea, ¿cómo podemos lograr condiciones óptimas para el desarrollo a mediano y largo plazo, incluso en proyectos que puedan ser regionales, o sea, que incluyan a más de un departamento o gobierno departamental? ¿Cómo es posible que hoy sea, puse bastante para ser prudente, pero mucho más caro el costo de la estructuración financiera y de las propias tasas de interés que pagan los gobiernos departamentales que el gobierno central? Es que efectivamente no son los mismos ingresos tributarios propios de los gobiernos departamentales o las transferencias intergubernamentales de ese mismo gobierno central suficientemente seguros. Es razonable que haya una relación o tipo de riesgo muy desbalanceada en favor de uno u otro. Y todos saben que hoy tienen dificultades de acceso a financiamiento o tienen costos muchísimo más altos. Entonces, ese es un problema, yo digo, es un problema propio de cada gobierno subnacional, de sus capacidades técnicas, de su gobernanza, digamos, y la situación financiera particular. Obviamente que sí, que hay gobiernos que han trabajado mejor que otros, gobiernos departamentales que han trabajado mejor que otros estas circunstancias, pero claramente los potenciales inversionistas que puedan invertir en un fideicomiso del gobierno nacional o de distintos gobiernos departamentales, efectivamente no terminan valuando eso en el margen. Acá hay dificultades de información, de transparencia en los niveles de endeudamiento, de coordinación para que las estructuras financieras que cuestan mucho dinero más allá de las tasas se puedan hacer de forma coordinada. Seguramente todos terminan en varios grupos de profesionales que les terminan repitiendo costos a varios gobiernos departamentales. Entonces, efectivamente hay riesgo hoy distinto de endeudarse o de invertir en un gobierno departamental que me va a pagar con las transferencias del gobierno nacional o con tributos que va a recaudar de sus ciudadanos, muy distinto a lo que pasa en el gobierno nacional. No, absolutamente no. Y esa ineficiencia, que tiene multiplicidad de causales, pero que perfectamente se puede trabajar en una coordinación, vuelvo a decir, no centralización, pero coordinación. Después cada uno tiene libertad y autonomía de adaptarlas, adoptarlas o simplemente no estar en ese club. O sea, no es un club obligatorio, pero es imprescindible un club coordinado. Efectivamente hoy, acá hay 3 intendentes, 3 potenciales intendentes. Más allá de las características bien distintas que pueda tener Maldonado y Cerro Largo, ¿alguien cree de verdad que hay riesgo diferente en comprar o en invertir en una obligación que sea de Rivera, de Cerro Largo o de Maldonado? No. No debería, en absoluto. Y el diferencial no está en el color político de ninguno de los 3. ¿Eventualmente Maldonado tiene mayor potencial de recaudación? Sí, pero naturalmente tiene mayor capacidad de endeudamiento. O sea que hay un vínculo entre el nivel de endeudamiento y su potencial de recaudación. Pero en términos de riesgo, que tiene que ver con los impuestos y con las transferencias que va a recibir, no debería. En términos de costo de implementación, no debería. Entonces es imprescindible que los gobiernos entiendan esto. Y voy al tercer tema. Hoy a nivel de Congreso de Intendentes hay una preocupación de análisis de mediano plazo de temas que refieran a la autonomía tributaria, a las potestades y fuentes de imposición y o a las capacidades propias de administración, digamos, de gestión de las administraciones tributarias nacionales, subnacionales. Es una preocupación compartida, es decir, hay disposición a trabajar en conjunto para mejorar estos perfiles. Yo les hago una pregunta que yo creo tener una respuesta
Y seguramente si podemos estudiar los indicadores de morosidad, la respuesta va a ser objetiva y no va a ser lo que yo pienso. Si en el marco de este problema económico derivado de la crisis sanitaria, digamos, ¿no?, una familia o empresa tiene deudas por tarjetas de crédito o préstamos, o sea, a fin de mes, tiene obligaciones para pagar que provienen de tarjetas de crédito o préstamos, de impuestos con la DGI, personales que pueda tener, o de contribuciones de seguridad con el EPS y de los tributos departamentales. ¿Cuál cree usted que efectivamente deja de pagar, le genera menos ruido y paga en última instancia? Yo no tengo dudas que son los tributos departamentales. En todos los demás tiene una presión mayor al cumplimiento, por distintas circunstancias. En todos los demás. Y no tiene que ver con las tasas o costos de multas y recargos. No necesariamente, no va a evaluar eso. Va a evaluar qué le significan en términos, el cumplimiento, qué le significa en términos de mantenimiento de la actividad eventual. Entonces, ¿es razonable? Sí, absolutamente. Seguramente ustedes tienen que salir a la calle y conviven con su vecino que vive circunstancias difíciles por la crisis sanitaria y crisis económica derivada de ese proceso. Pero precisamente es donde ahí hay que trabajar, porque la gestión de la administración tributaria no es quien fija las políticas de promoción o digamos, las políticas públicas y las políticas económicas del gobierno departamental. La administración tributaria tiene objetivo de recaudación y tiene cumplimiento de normativa. Si efectivamente se habla de una normativa de aplazamiento, de disminución de multas, de lo que fuera, es una política que sí puede ejercer el gobierno departamental, su intendente, la junta, pero no es la administración tributaria quien la, o sea, es quien la ejecuta, pero no es quien la resuelve. Entonces, si efectivamente hay que llegar, y hoy fue un problema en Uruguay hace unos años, que se dieron cuenta que tenían cuentas a cobrar por patente de rodados que eran mucho mayores de lo que se podía rescatar con el parque automotor que la respaldaba. Es que hay que trabajar sobre eso. Obvio, hoy un auto después de X años no vale nada. Si yo dejo de pagar la patente de rodados, dentro de 5 años, lo que vale el auto, capaz que no paga la patente. Pero si ya lo sabemos, tenemos que trabajar sobre eso. Ni hablar en una moto. Y que le ejecuten el auto, en el fondo, no termina siendo una decisión política del intendente. Es una decisión normativa. O sea, si llegamos al cobro coactivo, como puede llegar la DGI o el BPS, es una decisión normativa. Y si tenemos que tomar decisiones en el medio porque hay situaciones de crisis, esas son las decisiones que corresponden a la intendencia, pero no a la administración tributaria. En muchas intendencias no llega una factura, no llega un aviso de vencimiento, no llega absolutamente nada. O sea, pagan los contribuyentes porque van a pagar. No hay acciones. O sea, no hay acciones y además, entendamos, los impuestos subnacionales son de muy bajo fraude y son de muy simplificada liquidación. Es decir, no hay ni siquiera que ir a verificar la liquidación como ocurre con la DGI o el EPS, porque son sobre bienes reales o son sobre tasas de servicios. Entonces, es un tema de controles extensivos. Nos llega un aviso a decir, señor, usted se le venció la patente y no la pagó, pero dejemos de pagar la tarjeta a cualquiera de nosotros, a ver si no nos llaman del banco, antes que nos embarguen, antes de cualquier otra cosa. Entonces digo, y acá es una pregunta con tono de propuesta, ¿no es posible avanzar en una agencia tributaria subnacional coordinada? Es que efectivamente, hoy las administraciones tributarias subnacionales no tienen capacidad, y de verdad no la tienen, fuera intendente cualquiera de ustedes tres que están acá o cualquiera de todos los otros que estamos escuchando, de avanzar muchísimo más, porque hoy se requiere capital humano mejor remunerado, tecnología y determinadas decisiones respecto a los vecinos. Entonces digo, no podemos avanzar en una agencia tributaria, es decir, una, por llamarle, para que todos entendamos, una DGI subnacional, que puede estar en cualquier lugar del país, que esté integrada por personal que coordine con las distintas agencias departamentales subnacionales, pero que permita mejorar las funciones tradicionales, la recaudación, los controles extensivos, esto que digo yo, simplemente avisar, señor, usted no pagó, las sanciones que correspondan y finalmente el cobro coactivo. Pero además otro tema, es imprescindible, yo lo dije el otro día, en términos de equidad, porque los impuestos subnacionales, los tributos no son muy equitativos por su definición, no son progresivos muchas veces, no suman la cantidad de bienes que tiene una persona, pero están diseñados así y son
y tienen muchas virtudes, o sea que no es sencillo tampoco cambiarlo. Entonces digo, ¿no puede esa agencia subnacional trabajar en una coordinación técnica para actualizar aforos y catastros? Hay aforos que están, a ver, los aforos rurales están guiados principalmente por un indicador, que es el CONEAT, que es del año 68, que solo incluye carne bovina y ovina en pie y lana. O sea, no incluye todo un montón de factores que hoy son relevantes en los valores inmobiliarios, que tiene que ver con la forestación, con la minería, con el turismo, con la lechería, con la agricultura. Nada de eso está incluido en el CONEAT. Entonces, no tenemos de verdad que pensar sobre otra base. Después se tomarán las decisiones políticas que crean, si hay que aumentarlo, si hay que... Eso es una decisión política. Yo lo que tengo que tener es la base equitativa. Después veo quiénes son los ganadores y los perdedores y si tomo decisiones políticas como gobierno nacional para que haya ganadores y perdedores. Pero lo que tengo que tener es los datos y los fundamentos. O sea, hay que transparentar la forma de cálculo de las contribuciones urbanas y suburbanas y las rurales, en términos de evolución, que no puede ser permanente, no puede ser año a año, pero en términos de cuáles son los fundamentos del valor de los bienes rurales, en el caso del CONEAC que estoy diciendo, y los bienes urbanos en términos de otro tipo de accesos que hoy son de valor. Entonces, yo creo que eso es imprescindible hacerlo de manera coordinada. Después cada uno tendrá la autonomía para usar del club lo que crea en términos políticos, pero que el club le proporcione la fuente de información y le facilite la vida al gobierno departamental. Y lo último, y tiene la misma lógica, ¿no es viable avanzar en una reforma tributaria subnacional coordinada que permita revisar hoy un conjunto de tasas y tributos desactualizados o sin fundamentos económicos vigentes? Que es muy difícil para que lo haga cada uno de los gobiernos. Hay lógicas de tasas que vienen de muchísimos años que se cobran. Disculpa, Gustavo. Sí. Te interrumpo solo un minuto para decirte que vamos redondeando por un tema de tiempo para los intendentes y a Linda. Me bloqueaste, Gustavo. ¿Estamos? ¿Me Ahí, escuchás? sí. Es esta lámina y termino. Es en la misma lógica. ¿No es posible trabajar sobre una propuesta de reforma subnacional que permita limpiar impuestos que hoy no tienen fundamentos? Que la administración tributaria subnacional casi no gestiona, cobra si el contribuyente va a pagar y si no, casi no la fiscaliza, no la controla, ¿sí? Que mejore algunos costos de cumplimiento, de que efectivamente son procesos antiguos, pero que además a su vez permite incorporar nuevos tributos que van a venir. O sea, hoy yo el otro día hice referencia a dos. Uno son impuestos verdes, que básicamente están vinculados a calidad del agua y a temas de residuos. No estoy hablando de cuestiones que tengan impacto a nivel global, estoy hablando de dos cuestiones básicas que tienen impacto en el territorio. Hoy la calidad del agua es un problema para los territorios y el manejo de los residuos, lo saben cualquiera de los tres candidatos a intendentes, es un servicio que cada vez más complejo y más caro. ¿Sí? Y en el mundo ha ido cambiando la forma como se tributa sobre él. Y el otro es la tasa de turismo. La tasa de turismo es una tasa que perfectamente es aceptada por todos los actores de la cadena turística. Lo piden los actores de la cadena turística. Entonces, no es razonable pensar de manera permanente o transitoria. A lo que quiero decir, las capitales turísticas y los centros turísticos lo utilizan, en general a través de la hotelería. Por ejemplo, podía ser Maldonado en su hotelería o podía ser Melo o Rivera circunstancialmente para determinadas temporadas. No sé, para el carnaval de Melo o para, no sé, una actividad que tenga Rivera puntual y se pueda, o sea, que pueda no ser permanente. Pero es la manera que han encontrado los centros turísticos de promover el turismo a partir de algunos recursos genuinos, que no son suficientes, pero que ayudan. Entonces, si no hacemos lugar, sacando impuestos que hoy no cumplen la función para la que estuvieron pensados, no vamos a poder discutir esto. Y yo creo que eso hay que hacerlo coordinado. Después cada uno toma o deja del club. Pero si el club no funciona como un centro de coordinación, es muy difícil hacer estas cosas. No hay capacidad ni técnica y la política es mucho más difícil. Bueno, no quiero pasarme de tiempo, ni robar, ni aburrir. Como ven, es un tema que me entusiasma, esto sigue, son como 12 láminas que quedan ahí, pero yo creo que alguno de estos temas debería el Congreso de Intendentes empezar a adoptarlo como decir, esto nos interesa a los 19, más allá quien sea el gobierno central, y más allá quienes seamos circunstancialmente los 19.
Así que bueno, yo estoy a las órdenes y acá estoy, los escucho. Perfecto, Gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Disculpa la Gracias, Al. interrupción, el par de interrupciones que te Al hice. contrario, ¿para qué te dejo la pantalla? Bárbaro. Ahí. Bárbaro. Ahora le vamos a dar paso en la palabra a Linder Reyes, quien es contador público, licenciado en Administración, y fue contador de la Intendencia Departamental de San José desde el año 1976 hasta el 2011, durante 35 años, fue asesor del Congreso de Intendentes durante el mismo periodo, en todo lo que refiere al área económica de los gobiernos departamentales, habiéndolo representado en la materia ante diversos organismos y trámites relacionados a la misma. Lo anterior lo llevó a participar en el tema que nos convoca hoy sobre transferencias subnacionales. Dentro de esta materia trabajó en las diferentes afectaciones, contribuciones, partidas, programas, compensaciones y planes de obra municipal y programas de desarrollo y gestión municipal. Determinación y distribución del porcentaje de los recursos del gobierno nacional previstos en el artículo 214 y en el 297. Y asimismo, en esta participación del Congreso de Intendentes, participó en las leyes en ese periodo que asignaron los recursos a las intendencias, así como participó del 95% aproximadamente de las reuniones de la Comisión Sectorial hasta el año 2011. Linder, si estás por ahí, y a ver. Tu palabra. Te pedimos también, por favor, con el tiempo, que estamos medios acotados, aproximadamente 20, 25 minutos, sí. Correcto, muy bien. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Primero quiero agradecer la invitación. Lo segundo que quiero expresar, lo que le expresé a Galiquio, que lo que yo puedo transmitir es simplemente la experiencia que tuve en cuanto a este tema a lo largo de los últimos 50, 60 años en el país. Eso me lleva a que, para hacer esa historia, yo hago una separación antes y después de la reforma constitucional de 1996. Hasta la reforma constitucional de 1996, los recursos que venían desde el gobierno central a las intendencias municipales, como eran antes, eran muy poquitos, eran escasísimos. Y a su vez, hasta 1996, la Intendencia de Montevideo era la intendencia rica. Los pobres éramos las intendencias del interior. Eso hacía que las pocas partidas que se recibían del gobierno central tenían destino a los gobiernos del interior del país. Montevideo solo tuvo en algunas partidas muy chiquititas al final, o algún préstamo internacional que en parte se hizo cargo el gobierno nacional. ¿Qué sucedía? Hasta antes de 1970 era lo que cada intendencia lograba obtener directamente del gobierno central. El gobierno central no había una asistencia directa, sino que lo que había eran partidas dentro de un conjunto de, vamos a decir, de destino, que entre los tantos destinos que tenían ayudar a los gobiernos departamentales. Eran frente a casos de inundaciones, de catástrofes, e inclusive en casos que más de una vez, frente a un problema financiero de la Intendencia que no podía pagar los aguinaldos, desde el gobierno central usaba esa partida para asistir a las intendencias que le planteaban esos casos. Es recién, a partir de 1972 o del año 70, que encontramos la primera vez que hay una partida, vamos a decir que el gobierno central da una partida a los gobiernos departamentales y con una forma de distribución. Vuelvo a repetir, sobre los del interior. Eso lo tenemos. Vamos, si me permitís ver la transparencia, ayúdame tú, porque yo de esto no entiendo mucho. Ven acá, compartir. Compartir, ¿sí? Perdone. ¿Y dónde voy yo a mi escritorio? Ahí está. Y en ese caso, es la ley 14.082. Esta ley 14.082, si ustedes, vamos a ampliarlo un poquito, si no se ve bien, ¿no? Esta ley establece en su artículo primero
Perdónenme que no pude preparar una transparencia en otra manera, pero recién agarré esto anoche. ¿Con qué bajo? Con este, ¿no? ¿Por qué no me baja esto? Ahí está. Dice, fíjase en 1.600 millones de pesos la contribución extraordinaria del Estado para financiar el desequilibrio presupuestal de las intendencias municipales del interior. Ahí tenemos la primera norma que se establece un monto, vamos a decir, y a su vez en su artículo segundo se dice cómo se distribuye. Y ustedes ven ahí a la derecha la distribución, y eso simplemente con la población, el censo de 1966 y el territorio, donde vemos a Tacuarembó con el 7 y pico, a Canelones, donde pasaba obviamente la población con el 10%, y después Paysandú y Salto con el 7%, que tenían tanto superficie como población. Y abajo quedaba siempre la intendencia de Flores. A su vez, en esa época, otra de las cosas características es que no podemos decir de que no teníamos otras asistencias. Existía un menor gasto, porque muchas de las intendencias, no todas, pero muchas de las intendencias dejaban de pagar los servicios públicos. No se le pagaba UTE, no se le pagaba OCE, no se le pagaba ANTEL, no se le pagaba el BPS, ni aportes patronales ni aportes personales. Y después se lograba que el gobierno central se hiciera cargo de eso, o al final se hacía algún convenio, en época de inflaciones de otros órdenes, a pagar en una cantidad de años sin multas ni recargos. Inclusive ustedes, si bajamos un poquito acá, ven que el artículo cuarto dice que el Tesoro Nacional tomará a su cargo los montos sin pago de las intendencias del interior del Banco de Previsión Social. O sea que el gobierno central se hacía cargo de ese gasto. Así que ahí es lo que nosotros recibimos hasta la década del 70, en realidad fue eso. Más algunas gestiones que hacían algunos gobiernos departamentales, con que salgo de acá y vuelvo a otra transparencia, es decir, además algunas gestiones que hacían algunos gobiernos departamentales y lograban alguna ley, como es la ley de participación en el resultado de casinos. Las intendencias de Maldonado, de Canelones, obtuvieron que en 1965 obtuvieron esta ley, la 13.485, en la cual se dice que las utilidades líquidas de los que se obtuvieron la explotación de los casinos del Estado se distribuirá de la siguiente forma, y aquí habla en el inciso B que el 40% iba destinado, acá lo ven, al 40% iba destinado a los consejos departamentales, incluso no eran intendencias, sino que eran consejos departamentales, donde tenga su asiento el casino con destino a obras públicas. O sea que, como vimos, era muy poquito lo que se recibía. Cuando se llega a la época de la dictadura, ¿qué es lo que sucede? Se pasa, ¿cómo salís de aquí? Muestro otro, mostrarlo. Cuando salimos de la dictadura, se pasa a que lo que el gobierno central obtiene son préstamos internacionales, y acá nos podemos encontrar con 3 préstamos. Uno del Banco Mundial, que vino para lo que se llamó el programa Coronel Lorenzo Latorre, y que hoy es el programa 370. Eran obras de caminería rural que se hacían a nivel de los gobiernos departamentales con la tutoría del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Lo que todos los intendentes conocen, se hacía la obra, se certificaba, y desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas nos pagaba el avance de obra que hubiéramos hecho. Eso era con un préstamo internacional. A su vez, con otro préstamo internacional del BID, se hicieron los famosos PDM, es decir, los programas municipales, de desarrollo municipal. El PDM1, el PDM2, el PDM3, que normalmente se proyectaban para 4 o 5 años y que duraban 7. Esos PDM ya no eran para obra rural, como era el otro préstamo del Banco Mundial a través del Ministerio de Transporte, sino que era para obras urbanas. Es lo que hoy conocemos como el programa de gestión municipal, que sigue existiendo hoy, ¿no? Y por último, los otros préstamos era que el gobierno nacional obtuvo un préstamo con destino a las intendencias del interior para que compraran maquinaria. Esto fue allá por el año 1980-1981. Todas las intendencias compraron una cantidad de maquinaria, pero el préstamo quedó a cargo de las intendencias, nunca lo pagaron, después empezaron a caer esas deudas. Nunca lo pagaron un montón de intendencias, hubieron otros que sí lo pagaron rigurosamente.
y hay algunas que los terminaron de pagar recién en el año 2002. O sea, que maquinaria que habían comprado en el año 80 la terminaron de pagar en el año 2002. Con eso llegamos ya a la época del retorno de la democracia. Ahí, una de las cosas que surge, o otra cosa que hay que tener en cuenta que se instala, es la participación en los gobiernos, en la participación en tributos. Y así tenemos que la ley 15.848 establece que a partir de enero del 87, la contribución del Estado que prestará el Estado a los gobiernos departamentales será el 5% de los IMESI. ¿Está? Y después dicen que para poder tener derecho a eso, los gobiernos departamentales deberán acreditar mantener situación regular con UTE, y Antel. Como les dije hoy, dejamos de pagar. Ya acá nos pusieron un palito. Le damos esta contribución, pero eso, si ustedes no pagan UTE, y Antel, se va a destinar a pagar UTE, OCE y Antel. Inclusive, eso se partía en dos partidas, un 75% que era así, y otro era que el otro 25% solo iba para aquellas intendencias que no incrementaban la cantidad de empleados. Esto simplemente para ubicarlo, que ahí se vuelva a tener otra participación. Siempre distribuyéndose con el criterio población-superficie. Solamente esos dos elementos exógenos eran los que se consideraban, vamos a decir. Después, lo que tenemos es la llegada del DIPRODE. DIPRODE se crea una dirección en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que en aquel momento le llamábamos vamos a decir, el gran ministerio o el macro ministerio, y esa oficina, a través de un préstamo internacional también, ¿qué logra? Para el plan lechero, logra otorgarle maquinaria a las intendencias para mejorar la caminería, pero la caminería la hizo la Oficina de Planeamiento y Presupuesto directamente. Le eligió la oficina y la ejecutó la oficina, lo que a la intendencia le dio la maquinaria para que después la pudiera mantener. Esa fue otra de las ayudas que se obtuvieron. Después ya empezó a sonar el tema de la descentralización y la necesidad de reformar la Constitución, pero aprovechamos la oportunidad que, si ustedes ven, en el último inciso del 297 se establece como fuente de recursos departamental que en el presupuesto se destine a las intendencias para obras. Ahí logramos una partida para obra que fue allá por el año 1996, y que eran en aquel momento 5 millones, y se fue actualizando. O sea que se agregó otra partida más. Luego vinieron, para ubicarme un poco en el orden cronológico, el IMESI y el gasol. Al intendente de mi departamento, cuando se estaba hablando de tratar de obtener un nuevo recurso, que era que el 3% que se le cobraba al semoviente se extendiera a todos los productos agropecuarios, algo que veo que en las ponencias actuales se manifiesta, se logró no aumentarlo, sino bajarlo. Solo logra bajar del 3 al 1, el impuesto de los semovientes, y para eso se le dio una participación en el IMESI al gasoil. O sea, una nueva partida, pero esta fue por sustitución de un impuesto. Sí, no sé. Por sustitución de un impuesto. Y después lo que vimos, ¿qué pasó con los aportes patronales? Bueno, luchábamos para que el gobierno central, contra aquellas intendencias que no pagaban, el gobierno central se hiciera cargo. Es más, yo siempre cuento que cuando yo llegué a la intendencia, que era a fines del año del presupuesto, yo entré en septiembre, entonces en noviembre estaban mirando el presupuesto. ¿Por qué? Porque el presupuesto tenía que dar déficit. Porque si daba déficit, era la condición que tenía el gobierno central para hacerse cargo de los aportes del BPS. Un disparate, pero eso era lo que regía en aquel momento. Bueno, ¿eso qué sucedió? En un momento determinado, ya en el año, fue con el año 96 también, en ese momento se estableció, se nos pidió con mucha viveza
se nos pidió por parte del OPP todo lo que se gastaba, ustedes también veo que ahora lo están mencionando, que se gasta en la parte de salud rural, que se gasta en la parte de asistencia de enseñanza, de las escuelas, mandamos todo lo que se gastaba en eso, y entonces el gobierno central dijo, bueno, macanudo, por hacerse cargo ustedes de cosas que son del gobierno nacional, nos hacemos cargo nosotros del aporte patronal en función de lo que había, de lo que se pagaba en los 4 primeros meses del año 96. Y ahí se creó una partida del aporte patronal para poder pagar los aportes patronales de las intendencias de todas las intendencias del interior. Y por último, nosotros llegamos que después, cuando subió en el gobierno de Valle, lo que se hizo fue la contribución rural, que tenía un porcentaje, se hizo una rebaja de la contribución rural y en compensación se dio una distribución. Obviamente que esa contribución se repartía en función de lo que los gobiernos departamentales dejaban de recibir. Y así llegamos con esta síntesis hasta la reforma constitucional. La reforma constitucional es 1996, pero como tanto en el artículo 214 como en el artículo 298 se menciona que es una partida del presupuesto, es un porcentaje del presupuesto. Al ser un porcentaje del presupuesto, eso nos obliga, si querés sacar esto, a hacer un porcentaje del presupuesto, eso nos obliga que recién en el presupuesto, en el 2000, fue que tuvimos la oportunidad de ya incluir, vamos a decir, la partida del 214 y la partida del 298. Para eso se trabajó un equipo que vino y trabajó, vamos a decir, se elaboró, no, hay que salir de aquí. Se elaboró la ley del presupuesto del 2005, y la ley es la ley de presupuesto, la 17.296, si mal no recuerdo. Acá es la primera vez que aparece el 214, vamos a decir, la determinación del 214. Determinación del 214 que dice, en el cual se establece, perdón que vuelva acá estamos, el artículo 639. Lo corremos esto para acá, ¿no? O no lo ven, ahí capaz que no lo ven al correo. No se ve, aunque vuelvo al original. Perdón. El 239, se establece los porcentajes de participación del 214 entre el 318 y el 354 de la recaudación del gobierno central. ¿Tá? Y la distribución se dice que, en primer lugar, ¿qué es lo que se hace acá? En primer lugar se toman todas las partidas que estaban vigentes, que son las que yo mencioné, que el IMESI, que el casino, que el programa, es decir, todas las partidas del programa de caminería rural, el programa de desarrollo municipal, todas las partidas que mencionamos recién, esas 10 partidas se incluyeron dentro del 3,18, 3,54 que era en el primer ejercicio, ¿no? Es el inciso A. Y después lo que se incluye en el inciso B es una partida con destino solo a las intendencias del interior. Es decir, ahí solo se estableció una partida con destino a las intendencias del interior. Y después se establecía otra partida con destino que el excedente se repartía entre todos los integrantes del país, entre todos los departamentos del país. Y acá es cuando por primera vez aparece, vamos a decir, la posibilidad, acá por primera vez es que aparecen esos elementos determinantes de qué era lo que se tomaba en cuenta para la distribución, que era para la distribución del resto, de lo que quedaba, de lo que estaba por fuera de las partidas nacionales, se iba a distribuir teniendo en cuenta la población y el territorio como hasta ahora, obviamente con la población con otra, vamos a decir, con un censo, no me acuerdo, me parece que era el del 96 que se tomó, es decir, un censo de población más cerca, y a su vez se integraron el caso
del Producto Bruto Interno, lo que ya conocemos, y se integró el de necesidades insatisfechas, básica e insatisfecha, tomando la parte de vivienda. Eso fue en la ley de 2000-2005. Ahora, en la ley del 2005-2010, ¿qué es lo que se plantea? Se plantea que la otra, así la muestra, que la ley del primer gobierno de Vázquez. Ahí se trabajó un equipo técnico y político durante 6 meses, desde diciembre hasta mayo, y se elaboró una propuesta. Acá volví el mismo, no sé por qué. Se estableció una propuesta. Y en esta propuesta, ojo al gol, en esta propuesta es donde se introduce, en lugar de las necesidades básicas insatisfechas, el índice de pobreza. Y en forma, tal vez porque no surge de la ley, porque la ley no está en base a qué se determinó, como ustedes dicen, de dónde salió ese 3,33, de dónde salió, ahora les voy a explicar de dónde salió el 3,33, de dónde salió ese 3,33 y esa distribución que es distinta a la distribución que hay en el 2000-2005. Porque aquella había sido hecha tomando en cuenta en lo que tiene que ver con índice exógeno, teniendo en cuenta las necesidades básicas insatisfechas. Este otro fue hecho en función del índice de pobreza. O sea que el actual porcentaje que tenía, vamos a ver cómo, pero tuvo en cuenta el índice de pobreza. ¿Ahí qué se hizo? Se hizo lo siguiente. Hicimos un trabajo y tomamos todo lo que cada uno de los gobiernos departamentales había recibido del año 2001 al 2004. Lo actualizamos por IPC y lo trajimos al 2005. Y ahí hicimos un promedio de los 4 años. Entonces, ¿qué dijimos? Hasta ahora las intendencias, las 18 intendencias habían recibido tantos pesos. Más también lo poquito que había recibido Montevideo, por ejemplo, en el programa en el 370, en el que sí participaba, y obviamente tuvo una parte, en aquel momento ya tenía una parte en casinos. ¿Y qué es lo que se hizo? Se dijo lo siguiente: formemos un nuevo índice que se va a formar de la siguiente manera. Con un peso del 50%, el promedio de lo que se había recibido hasta ahora por parte de los gobiernos departamentales. Y en otro peso del 50%, en base a esos elementos exógenos que le llamamos nosotros: población, territorio, inversa de PBI y pobreza. Y entonces de ahí es que surge los actuales coeficientes que determina. Es más, si ustedes quieren, los índices, como decía recién, decime cómo salió y entra otro, es decir, los índices esos de cómo salieron, si yo voy y veo indicadores exógenos. Si ustedes miran acá, estos fueron los indicadores exógenos que se tuvieron en cuenta para los 19 departamentos. La población del 2004, la superficie, la pobreza, el inverso del Producto Bruto Interno y el promedio de esos 4 índices, o sea que ese 50% que era, pensó en una cuarta parte cada uno de esos 4 elementos. Y a partir de ahí llegamos a tener un porcentaje por departamento de esos índices, llamémosle exógenos. Por otra parte, ¿qué es lo que se hizo? Se sumó, como dije recién, todo lo que había recaudado cada una de las, aquí. No, queda chico esto, no estoy, acá se grande. Es decir, se fue para cada uno de los departamentos lo que había recibido en total, porque primero para cada uno de los años pusimos lo que había recibido para cada una de las 10 partidas. Lo sumamos, lo actualizamos por IPC, entonces teníamos el total. Y al final veo qué es lo que determinamos. Determinábamos lo que recibían
en promedio, totales, ¿no? Y a partir de eso pasamos al siguiente cuadro, en el cual juntamos esto, es el resumen. Ahí volví al mismo, perdóname. Perdón que no haya podido preparar una presentación, pero recién. Y acá es donde surgen los índices. ¿Qué es lo que tenemos? También lo mismo que había pasado en el presupuesto anterior. En ese presupuesto anterior, como dije, se rindieron las mismas partidas, más una cierta partida para las intendencias del interior. En este presupuesto se dijo, bueno, van a recibir lo mismo y a su vez se le va a dar a Montevideo lo que le representaba el pago del aporte al BPS. Es decir, el aporte patronal que pagaba Montevideo y que pagó hasta el año 2004, en el año 2005 pasó a integrar también el 3,33. Para eso, obviamente, el gobierno tuvo que poner esos, lo que ven en la segunda columna, 220 y pico millones de pesos, más para que fue a englosar el 3,33. A su vez, otra cosa que se... Linder, te pido disculpas. Linder, Dime. ¿me escuchás? Sí, te escucho, dime, te Sí, escucho. te pido ir redondeando un poco para darle lugar a los intendentes en el tiempo. Perfecto, ¿sí? redondeo. Bueno, ahí es donde ustedes... Gracias. Ustedes ahí lo que tienen es que, ¿qué se le dijo a las intendentes? Ninguna intendencia va a recibir menos de lo que había recibido hasta el año anterior. Y a la intendencia de Montevideo el acuerdo es, el 214 se hace cargo del aporte patronal. Y a partir de eso es que se elabora el índice del periodo, que fue en base a los 4 años, el índice de los elementos exógenos que vimos, y entonces llegamos al nuevo índice. Y está el índice con Montevideo, que ahí surge el 290 de Montevideo, y el índice sin Montevideo, que son los índices que se publican actualmente. Obviamente que después hubieron otras partidas que ustedes las conocen mejor que yo, como es el alumbrado, el subsidio del alumbrado, el fondo de inversión, que en el fondo de inversión eso nos dio el manejo, la posibilidad de los fideicomisos, nos abrió una posibilidad de crédito, como se hablaba recién. No quiero extenderme más, muchas gracias, a la orden. No sé si... ¿Veniste? No sé si quieren... ¿Sí, Linder? No, yo corto ahí. Perfecto, cortamos. muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a darle paso a los candidatos a intendente, en principio a Richard Sander, quien es contador público, egresado en el año 1989 y desde ese año trabaja en la actividad privada en su estudio contable. Desde el 2000 al 2002 se desempeñó como contador delegado del Tribunal de Cuentas. Del 2002 al 2010 fue director general de Hacienda en la Intendencia Departamental de Rivera. Del 2010 al 2015 fue diputado nacional por el Departamento de Rivera por el Partido Colorado. Del 2015 al 2019 secretario general de la Intendencia Departamental e intendente departamental de julio de 2019 a febrero de 2020. Ahora es candidato a la Intendencia por la lista 2000, el espacio 2000, del Partido Colorado. Richard, si estás por ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Se escucha bien? Bueno, buenas tardes. Un placer enorme. Un saludo a toda la gente del Congreso, de la Unión Europea, al profesor Linder Reyes, un gran amigo, al colega Viñole, a los compañeros de mesa, Boa y Enrique Antilla, y bueno, y a toda la gente que los otros 40 y pico participantes que están en este momento enganchados en el Zoom. Un placer poder participar aquí y empezar diciendo que, como dicen los libros sobre descentralización, no existe descentralización si no existen recursos. Y bueno, esta situación que tenemos hoy arranca con la reforma constitucional del año 96, ¿verdad? Nos permite llegar, como recién decía el amigo Linder Reyes, con el cual cuando mostraba algunos de esas presentaciones que estaban ahí, de algunas fotos, digamos, de esos documentos, nos acordamos de las reuniones interminables y las charlas con él y con el amigo, con el contador Pollo de Tacuarembó,
discutiendo esa salida del presupuesto del año 2005 al año 2010, ¿verdad? Esa reforma que nos permitió, a partir del año 2000, cambiar el tema de las partidas nacionales, y acá un poquito de lo que decía Gustavo Viñales, de si una de las preguntas o los desafíos, ¿verdad? De cuánto la gente tiene claro o cuánto son transferencias son en la Constitución de la República, Richard, el artículo disculpa. 214, Richard, el artículo 298. ¿me Y escuchás? bueno, ¿sí, perdón? Sí, ¿sabés ¿Sí, te que se te está escucho? escuchando muy cortado y bajo? Quizá tenés un problema en la banda ancha o en el Wi-Fi. Sí, puede ser el Wi-Fi, de subir el volumen. ¿Se escucha mejor? Si subís el volumen, sí, sí, un poco mejor. ¿Se escucha Es un mejor tema de ahí? internet, creo. Estoy bien acá, ¿eh? Me da bien ahí me arrimo un poco al micrófono. Que a Sí, partir del año 2000 nos gracias. permite de alguna manera empezar a caminar. ¿Sí? ¿Va bien ahí? ¿Tom, va bien ahí? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? ¿No? Sí, se escucha, se escucha. Es un tema de ¿Se escucha internet. bien? Bien. Sí, no, me da que está al 100%, pero no sé, no sé Ah, qué puede estar perfecto, pasando. perfecto. Que lo decíamos que a partir del año 2000, de alguna manera, se entra en un cambio, por lo menos en las intendencias, que me tocó a mí empezar a participar en ese gobierno junto al intendente de la época, Tabaré Viera, y a trabajar en ese gobierno y a trabajar con las primeras partidas nacionales, ¿verdad? Con ese FDI que era de 25%, y bueno, y con los primeros recursos que cambiaban, se eliminaban un montón de ítems de IMESI, como decía recién Linder, del tema de los casinos, de algo de caminería, en fin, de algunas diferencias que teníamos que andar buscando todos los días en las leyes del presupuesto, por partidas más fijas y partidas que de alguna manera miraron por ordenar las intendencias. Ya no estábamos en aquellas intendencias que no pagaban aportes patronales, no pagaban los aportes de los obreros, no pagaban la luz, que no pagaban el agua, que no pagaban el teléfono. Empezamos a cambiar. Evidentemente esas transferencias son importantes y significan en muchos casos, en algunas intendencias, el complemento inclusive para pagar el rubro cero, ¿verdad? Hay muchas intendencias que con lo que recaudan a nivel no consiguen cubrir su gasto de funcionamiento. Entonces, una realidad que está dado por el 214, por el 298, por la caminería rural, y que en definitiva tenemos que seguir avanzando buscando soluciones, especialmente para departamentos. Tenemos experiencias como los nuestros, los departamentos fronterizos, los departamentos que quizás estamos más alejados de la capital, y de alguna manera que históricamente factores de pobreza o de necesidades básicas insatisfechas se sienten mucho más. Pero volviendo al tema que se cortó cuando hablaba Gustavo Viñales, lo que decíamos es que tanto se conoce por la población o por los propios actores políticos, y muchas veces no se conoce, y siempre en campaña electoral estos temas salen, se entreveran un poco, y cada uno quiere llevar el agua para su molino. Pero en definitiva, lo importante de esto y de este tipo de actividades es que podamos aclarar, que podamos brindarle información a todas las personas que están trabajando en los ámbitos políticos, en los partidos políticos, para que podamos entender qué estamos hablando, qué significa el artículo 214, qué significa el artículo 298. Y en definitiva, poder seguir trabajando y poder seguir buscando opciones para seguir eliminando las inequidades que todavía existen en todo el país, que con esta pandemia que arrancó el 13 de marzo se ha profundizado, pero los departamentos que estábamos más rezagados, seguimos siendo departamentos un poco más rezagados. A su vez, las intendencias que de alguna manera son esa puerta donde el vecino, cuando tiene la primera, también empiezan a tener problemas. Y de alguna manera, tenemos que seguir avanzando y tenemos que seguir trabajando para tener indicadores que nos permitan de alguna manera ordenarnos. Por ejemplo, el FDI tenía población
dar sobre el PBI, necesidades básicas insatisfechas. Nuestro departamento de Rivera, en ese caso, tenía un 7 punto algo por ciento en la participación. Cuando llegamos al 2,14, como recién explicaba Linder, Rivera tiene hoy un 5,32. Sin embargo, somos un departamento que por ser fronterizo tenemos muchos problemas. No solo los problemas naturales de la frontera, sino que también tenemos problemas con la patente de vehículos, ¿verdad? Permite tener hoy, en un departamento con más de 100.000 habitantes, apenas 17.000 autos uruguayos. Entonces, el camino que tenemos que seguir haciendo y seguir trazando es el de buscar estas transferencias, de alguna manera, puedan contribuir a solucionar estos problemas y estas inequidades, ¿verdad? Y de alguna manera seguir trabajando en una realidad que hoy va a ser diferente, porque los intendentes que sean electos el 27 de septiembre, estos mismos intendentes no van a participar del debate del presupuesto nacional. El presupuesto nacional en los próximos meses y va a entrar al Parlamento en los próximos meses. Entonces, tenemos que seguir trabajando y estas jornadas nos permiten ir avanzando, ir tomando elementos y en definitiva, a través del Congreso de Intendentes, podemos seguir avanzando y podemos seguir trabajando a tener en definitiva indicadores y números que nos permitan hacer las transferencias de la mejor manera a cada uno de los departamentos, ir eliminando esas inequidades. Porque en definitiva las intendencias hoy no son solo aquel ABC de hacer infraestructura, de hacer el alumbrado público, la recolección de residuos o las tareas de necrópolis, sino que las intendencias, como las nuestras, están en el tema de la educación, están en el tema de la salud, están en el tema de la alimentación, ¿verdad? Hemos de alguna manera ido invadiendo áreas que son del gobierno nacional, en el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿verdad? Las intendencias hemos ido ocupando espacios y ese espacio representa hoy un 3,33 del presupuesto nacional. Eso significa un 0,9% del PIB, muy poco dinero. Cuando lo comparamos en Latinoamérica, debe ser de los más chiquititos esa participación que tiene las intendencias. Entonces, ese 3,33 tan importante, lo deberíamos empezar a profundizar. Mi pasaje por la Cámara de Diputados en el año 2010, en el debate de ese presupuesto, del gobierno de José Mujica, planteábamos que el FDI debería pasar de ese 25% que era en aquel momento a un 50%. En ese presupuesto, el FDI pasó de un 25% de la participación municipal a un 33% con un quebradito. Bienvenido sea, pero no es el principal recurso que cuentan las intendencias. El principal recurso de transferencias es el artículo 214, ¿verdad? Entonces, recién Gustavo planteaba dos escenarios, o tres preguntas. Uno, ¿cuánto sabe la gente y cuánto saben los que 98? Bueno, esto que estamos haciendo hoy sirve para aclarar, sirve para demostrar que son partidas constitucionales, no importa el color político del gobierno, se va a sentar con las intendencias, la va a negociar y le va a seguir transfiriendo esas partidas y van a seguir llegando esos dineros a las intendencias y a los departamentos del interior. Hablaba del Congreso, de seguir fortaleciendo esa capacidad. Me parece que es muy bueno eso, muy bueno seguir dándole herramientas al Congreso para contar con equipos técnicos y para seguir profundizando ese 33 que hoy es muy difícil porque el gobierno tiene una realidad complicada, ya la tenía cuando asumió el 1 de marzo y hoy esa realidad se le ha complicado aún más, ¿verdad? Porque la realidad económica del país y del mundo ha cambiado y probablemente en los próximos meses continúe incambiada y continúe quizás arrastrando ese problema hasta el 2021 por lo menos, con casi 200.000 personas en el seguro de desempleo, con casi 100.000 puestos de trabajo que se perdieron, más los 50.000 que venían de los periodos anteriores. Entonces, hoy tenemos un Uruguay diferente, un Uruguay que está en un momento importante porque, bueno,
estamos en el año que se definen el presupuesto nacional y de alguna manera se define ese 3.33, se definen esas transferencias que son tan importantes para los gobiernos departamentales. Si vuelvo a insistir, tenemos que partir de esa base del 3.33 y soñando hacia otros recursos. Recién Gustavo decía, tema del Congreso de Fortalecimiento. Bueno, un planteo que podría ser es que hoy ese 66 punto algo por ciento que los manejan los ministerios y los organismos públicos, que pase por la comisión sectorial, que pasen esos proyectos también por ahí, para que podamos tener conocimiento de los mismos y para que podamos trabajar en conjunto. Me imagino otras intendencias como la nuestra, los problemas que hemos tenido, por ejemplo, en la OCE. A veces hacemos una hermosa inversión, un montón de kilómetros o de un montón de cuadras de pavimento, de cordón cuneta, y a las pocas semanas se corta ese pavimento porque, bueno, porque se rompió de alguna manera un caño y no se lo cambió en su momento. Entonces, creo que es una manera de empezar a trabajar en conjunto, Congreso de Intendente, ministerios, a través de la comisión sectorial, para entrar a trabajar en el resto de ese componente del Fondo de Desarrollo del Interior, ¿verdad? Esa plata que el gobierno invierte a través de otros organismos en los departamentos, que pudiera pasar por esa comisión sectorial y a través de ahí poder coordinar mejor, utilizar mejor los recursos, porque ese recurso de una calle que hacemos, que a los 2 meses se rompe y hay que volver a hacer, es un recurso gastado de forma duplicada que no nos permite seguir avanzando hacia otros lugares. Entonces, creo que el camino es el camino de trabajo, como se viene realizando a través del Congreso de Intendentes, como lo decían el otro día en la mesa cuando estuvo Botana, Marne Osorio, el Intendente Orsi. Ese trabajo se lleva en conjunto, por unanimidad, pensado, programado, que en definitiva al gobierno nacional también le sirve, porque de esa mejor coordinación nos va a permitir tener mejores recursos para seguir profundizando la descentralización, porque en definitiva es lo que necesitamos, porque cada vez más las intendencias se van ocupando de áreas que no son tradicionales, que cada vez le cuesta más al gobierno llegar a algunos lugares. Hoy nos pasa, estamos trabajando con el gobierno nacional en forma muy buena en materia de viviendas, Rivera. Hoy nos pasa que estamos trabajando muy bien con el gobierno, con el MIDES, ¿verdad? O sea, no duplicando los esfuerzos. Y de esa manera se van a poder realizar ahorros que deberían volver a las intendencias, que de alguna manera nos permitirían seguir trabajando en cada una de las áreas sociales que trabajamos hoy, para seguir eliminando esas inequidades que nos quedan, especialmente en nuestro departamento, ¿verdad? Los departamentos fronterizos, los departamentos de línea de frontera, somos los departamentos que tenemos más necesidades, más población con factores de pobreza, ¿verdad? Entonces, tenemos que seguir avanzando. Entonces, a las preguntas que hacía Gustavo, de cuánto claro tiene la gente, creo que es muy importante aclararle para un debate lo que significan las partidas, mal llamadas partidas nacionales, que están en la Constitución de la República y le corresponden a los gobiernos departamentales, ¿verdad? Si bien se sale por una negociación, bueno, hay que seguir profundizando esos indicadores, buscando los mejores caminos, como decía el doctor Martínez en presentación hace 2 semanas atrás, buscando las mejores ponderaciones y los mejores equilibrios para que las zonas que tenemos aún más necesidades podamos ser contempladas de manera diferente. Lo mismo que decía el consejero César García con relación a Rivera, con el tema de las patentes. Tenemos menos de la mitad de vehículos de lo que tiene otro departamento con la misma cantidad de población. Entonces, de alguna manera, esas realidades diferentes, le tenemos que encontrar soluciones diferentes. Estas soluciones diferentes llegan de la mano de estas transferencias que por suerte fueron creadas a través de la Constitución en el año 96, que nos permiten estar sentados en la mesa, poder seguir soñando y poder seguir pensando en un mejor desarrollo y un mejor futuro para la gente, especialmente para los que menos tienen.
pero para necesitamos que estos indicadores se puedan ajustar los recursos de alguna manera, empiecen a ser en forma más equitativa, ¿verdad? Y esto es sin pensar en que se pueda tocar lo que tenemos hoy. Lo que tenemos hoy que sea la base del desarrollo, que a partir de los futuros crecimientos el país pueda tener, bueno, estos nuevos recursos que podamos conseguir, los empecemos a distribuir de mejor manera. Lo mismo que decía Marno Osorio con el tema de las alcaldías, ¿verdad? Las realidades alcaldías son totalmente diferentes. No es lo mismo una alcaldía del sur que una alcaldía de un departamento con mucho más dificultades. Entonces, también tenemos que trabajar en ese fondo municipal, darle también más condiciones y más herramientas legales a los alcaldes para poder seguir transformando esa descentralización que muchas veces le reclamamos a Montevideo, también se puedan dar desde las intendencias hacia las alcaldías con todas las garantías. Por eso yo estoy convencido que tenemos una gran herramienta, tenemos el organismo que es el Congreso de Intendentes para seguir con el gobierno. Tenemos una realidad en este año totalmente atípica, porque se cambiaban las elecciones, porque esta pandemia nos ha complicado la vida en todos los sentidos. En definitiva, para seguir avanzando, tenemos que seguir profundizando las transferencias, especialmente a los lugares donde todavía están las mayores inequidades. Yo no los quiero aburrir mucho porque todavía quedan varias personas para hablar. En definitiva, ese es el camino. Seguir descentralizando a través de las transferencias, buscando una mayor equidad a través de indicadores que nos permitan reflejar correctamente la realidad y analizar perfectamente dónde están esos problemas para poder así llegar a esas transferencias y empezar a ayudar a, de alguna manera, dar vuelta a esa realidad. Perfecto, muchas gracias, Richard. Le damos paso ahora a Rodolfo Nil Novoa, quien es de profesión técnico agropecuario y fue intendente del departamento de Cerro Largo por el Partido Nacional en el periodo 1985 a 1990 y reelecto por el periodo 1990 a 1995 por el mismo partido, habiendo sido además electo senador de la República por el mismo periodo. En 1994 ingresa a las filas del Frente Amplio, fundando el Encuentro Progresista, y ese mismo año es nominado a la vicepresidencia, lugar que recibe nuevamente en 1999. Por tercera vez, en 2004 acompaña a Tabaré Vázquez en la fórmula presidencial y ante la victoria del Frente Amplio llega a la presidencia de la Cámara de Senadores y a la vicepresidencia de la República. En las elecciones de 2009 fue electo senador de la República y en 2014 fue designado canciller de la República. Actualmente es candidato a la Intendencia Departamental de Cerro Largo. Rodolfo, si estás por ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo a los participantes de esta actividad, a Linder Reyes, que lo conozco desde hace muchísimos años, porque él y yo somos protagonistas de las intendencias del 84 en adelante, sobre todo para mí hasta el 94, de la época de la pobreza municipal, al resto de los candidatos, a quien también conozco naturalmente. Y la verdad es que cuando uno escucha toda esta historia nuevamente sobre los gobiernos municipales y las transferencias y los recursos, no tienen más que, de alguna manera, congratularse por el avance que ha habido, y esto lo digo hasta por experiencia propia, porque mi presupuesto era de 8 millones de dólares por año. Eran dólares diferentes, es verdad, pero eran 8 millones de dólares por año si las transferencias que había del gobierno central, como decía muy bien Linder, eran muy escasas. Apenas para nosotros significaban el 18-17% de nuestros recursos. Hoy, cuando miro la realidad de Cerro Largo y veo que tiene un presupuesto de más de 40 millones de dólares y que anuales, y que del 294 y del 298 y del 214 vienen el 55% de sus ingresos, la verdad es que me planteo una situación bien distinta a la que nosotros vivimos.
Yo lo que quisiera sería hablar un poco de esta coyuntura que tenemos hoy los candidatos a intendente, que vamos a recibir una negociación que van a hacer otros intendentes, que no van a estar a partir de noviembre, pero que creo que todos están haciendo los máximos esfuerzos a los efectos de que las partidas que vienen del gobierno central sean lo mejor posible, obviamente. Nosotros inclusive hemos tenido aquí algunas reuniones ya la hemos convocado con el resto de los candidatos y con la propia intendenta de Cerro Largo para hablar de este tema, para ver si unificamos acciones, y la verdad, verdaderamente que hemos tenido un muy buen nivel de diálogo y hemos tenido también la posibilidad de tener una posición común. Y esta posición común se basa un poco en algunas de las cosas que se han dicho a partir yo estoy en campaña y anda ladrando un perro, como verán ahí. Esta posición común han partido de algunas propuestas que hemos hecho, que se han hecho, que hemos apoyado, que apoyaremos, y que se basa en un principio que todos dijeron los anteriores panelistas, y es que nadie reciba menos de lo que ha recibido. Y también hay que tener en cuenta algunas otras cosas, como la aparición de nuevos municipios, sobre todo para el Fondo de Desarrollo del Interior, porque va a haber 125 municipios en todo el país que van a albergar en ese territorio a más de 2 millones y medio, a cerca de 2 millones y medio de personas. Y por lo tanto creo que sin aumentar las partidas presupuestales del Fondo de Desarrollo, lo que habría que cambiar sería los porcentajes y tratar de llegar a un 50% en vez del 36 o 34, como decía recién Richard Sandler. Hay otras partidas que también son muy importantes, la camionería rural, que hay partidas especiales, me parece que el fondo forestal también es muy importante. Hoy la actividad forestal en todo el país está creciendo enormemente. Aquí en nuestra zona, con la nueva planta de UPM, allí en Paso de los Toros, nosotros estamos en la zona de influencia, y esto sin duda que va a tener un estímulo tanto a toda la actividad forestal, y esto, como sabemos, es una carga pesada para los caminos departamentales. Sacar esta madera, de que son ya casi como 18, 20 millones de metros cúbicos por año, son muy pesados para la caminería rural. Y ahí me parece que tenemos que poner el ojo y ver cómo podemos ayudar, porque al fin y al cabo es una actividad que a todos nos beneficia. Creo que también hay que seguir manteniendo los programas del subsidio del alumbrado público. Ese 40% que está vinculado a la eficiencia energética es muy importante también. Y me parece también que, algo que nos ha dicho hasta ahora, que tenemos que negociar nuevamente o tratar de acordar el asunto de los aportes patronales. Las intendencias están pagando el 16,5% de aportes patronales sobre sus empleados, mientras que el resto de las empresas públicas y las empresas privadas pagan solo el 7,5%. No veo por qué se mantiene esta inequidad, esta discriminación. Así que me da la sensación de que estamos en un tiempo nuevo, obviamente, cuando estos recursos que vienen de las reformas constitucionales que se han hecho, significan para muchísimas intendencias, como en el caso de la nuestra, más del 50% de sus ingresos. Cerro Largo está recibió el año pasado 970 millones de pesos aproximadamente, y la masa salarial son 850, o sea que esa es un poco la magnitud con la que hay que mirar este tema. Y a partir de ahí, ver cómo vamos llevando adelante una suerte también de concientización en la población, porque las dos preguntas que hace Viñales me parecen bien interesantes, desde el punto de vista de que si la gente se imagina que cuáles son los ingresos genuinos, de dónde vienen, qué significan los aportes del gobierno central, la reforma constitucional. Y la verdad es que muy poca gente me parece que sabe estas cosas, y estas actividades como estas son las que
permiten ir ganando en la población esa idea de la importancia de los gobiernos departamentales. Cuando nosotros éramos intendentes hace muchos años, yo me acuerdo que hablábamos de la municipalización de los problemas nacionales. Los problemas nacionales en los departamentos muchas veces tenían sus soluciones en la intervención municipal. Y hablo de cosas bien sencillas, como por ejemplo arreglos de escuelas o dotar de personal al hospital y algunas otras cosas más. Había una ausencia del gobierno central en estas áreas, y la intendencia no podía permanecer indiferente, los intendentes no permanecíamos indiferentes, y entonces íbamos y concurríamos a ver cómo solucionábamos esos problemas que se planteaban. Yo creo que las condiciones óptimas, que también preguntaba, ¿por qué no hay condiciones óptimas para financiar proyectos departamentales? Me parece que están vinculadas también a ese desconocimiento que hay de la importancia de los gobiernos departamentales, y creo que hubo problemas de gobernanza. Cuando recién Linder hacía un repaso de la historia de los pagos, de la morosidad de las intendencias y de los gobiernos departamentales con los organismos centrales, con los organismos públicos, con UTE, con OCE, con Antel, verdaderamente se iba generando allí una idea de que las intendencias eran todas deficitarias, como no eran en realidad, porque en realidad eran deficitarias, y hoy con esta cantidad de recursos que están llegando, podríamos cambiar la imagen, creo que se está cambiando la imagen definitivamente, ¿no? La pandemia también nos trae muchos inconvenientes. Yo creo que vamos a tener que asumir muchas cosas y que antes no asumíamos, que antes nos ocupamos, pero no de la manera tan intensa como nos debemos ocupar ahora. Los temas de la salud son prioritarios, naturalmente, y las intendencias siempre tuvieron un rol muy fuerte en esa materia, con policlínicas municipales, con promotoras de salud en el interior de los departamentos, con vehículos para hacer las rondas sanitarias, las rondas médicas. Todas esas cosas fueron siempre un lugar muy común en las intendencias. Ahora, la verdad es que con la pandemia, con este fenómeno nuevo de coronavirus, de COVID-19, uno no sabe muy bien qué es lo que va a pasar en el futuro inmediato, que es cómo va a estar la situación en noviembre de este año, después que empiecen a asumir los intendentes, qué va a pasar, cómo va a ser cómo va a estar la situación sanitaria, digamos, ¿no? Y ahí va a haber que concurrir, sin ningún lugar a dudas, con muchos recursos, en la medida que esto más o menos, que se ha manejado bien, también hay que decirlo, pero que es una situación absoluta y totalmente nueva. Así que yo creo que los problemas, además de la refinanciación, de la financiación de los gobiernos departamentales, de las morosidades, de la posibilidad de la creación de una DGI interdepartamental que vaya y que con buen criterio, dice Viñales, que pase el aviso de que no pagaron, de que hay que ponerse al día, me parece que también está muy vinculada a esa otra pregunta que hace: ¿cuál cree usted, cuál creemos nosotros que va a ser el último impuesto que se va a pagar? ¿Qué es lo que va a dejar de pagar cuando la situación de la gente, de la familia, es apremiante? Bueno, se dejan de pagar los tributos municipales. ¿Por qué? Porque en realidad siempre ha habido una posibilidad de una refinanciación. Entonces eso también complica al buen pagador. Tiene que haber medidas, como hay en muchas intendencias, para los buenos pagadores, pero las refinanciaciones de las deudas son una especie de estímulo para que la gente diga, bueno, no voy a pagar ahora, pago más adelante, pago después. Así que lo de los nuevos tributos, uno cuando anda ahí por el mundo y se mete en un hotel, ve que en Europa le facturan ahí un impuesto al turismo, un impuesto municipal al turismo. Yo no sé si este es momento de hablar de estas cosas, de nuevos tributos o de nuevos aforos. Me parece que la situación hay que mirar con mucha cautela, con mucha sensatez, con mucha prudencia, cuál es la situación en general del país
en noviembre y en diciembre y a partir del año 21 para hablar de estas cosas, ¿no? Yo no creo que hoy ningún candidato a intendente se anime a decir que va a poner un impuesto más. Entonces eso, porque eso con toda seguridad lo va a hacer perder las elecciones. Esos son temas que hay que digerirlos con mucha lentitud, con mucha paciencia, y también ir trabajando sobre la conciencia de la gente y sobre la actitud de la gente, ¿no? Los problemas, nosotros tenemos el problema del medio ambiente respecto a los basureros municipales es sin ningún lugar a dudas un grave problema, un gravísimo problema. Aquí en Cerro Largo tenemos ese problema, aquí cerca donde yo estoy, en Fraile Muerto, hasta hace poco tiempo, el basurero estaba casi arriba de la Ruta 7. Bueno, en Cerro Chato pasa un poco lo mismo. En fin, esas cosas la gente no las admite más, no las quiere más, y bueno, habrá que encararlo. Yo voy dejando por acá, porque lo que quería era justamente tratar de ver cómo se va a negociar las partidas para el futuro, cuál va a ser el rol del Congreso de Intendentes, naturalmente que va a ser un rol fundamental, principalísimo para este tema, y creo que aquí va a ser fácil llegar a acuerdos, conociendo además, y también lo digo con toda sinceridad, reconociendo además que el gobierno central tiene también nuevas dificultades que no estaban previstas, como esto de la pandemia, a la cual volvemos, y que habrá que tener un poco también de paciencia para ver cuáles son los reclamos que se van a pedir de aquí en adelante. Dejo por acá. Perfecto, muchas gracias Rodolfo por tus aportes. Quería mencionarles también que si tienen alguna pregunta al resto de la audiencia con respecto a las expresiones de alguno de los ponentes, la pueden poner en el chat y va a ser contestada. Ahora damos paso para Enrique Antía, quien es ingeniero agrónomo y productor rural, tiene una vasta trayectoria dentro del Partido Nacional, fue edil departamental de Maldonado entre el 85 y el 90, senador de la República entre el 2005 y 2010, director de UTE entre 2010 y 2014, diputado nacional del 2014 al 2015, intendente de Maldonado en 2 oportunidades entre el 2000 y 2005, y la segunda entre 2015 y 2020. En abril de 2019 fundó junto a otros intendentes el sector Mejor País dentro del Partido Nacional, por el cual fue precandidato a la presidencia. Este año se presenta para su reelección en las elecciones departamentales del departamento de Maldonado. Enrique, buenas tardes, te damos la bienvenida y la palabra. Buenas tardes a todos, buenas tardes amigos, un saludo desde Maldonado a todos. Está medio frío acá hoy, mucho viento, además. Yo tengo que agradecer la oportunidad de estar en esta instancia, como lo han hecho otros compañeros. Me parece que es absolutamente necesario generar estos conversatorios para planificar una mejor descentralización en el país, que le hace falta. No alcanza ese 3,3%, quiero decirlo desde ya, me encantaría que fuera otra la cifra, porque desde el interior estamos sustituyendo al gobierno nacional en un montón, de diferentes intendencias, en un montón de actividades, porque la cercanía te permite ser más eficiente en encarar, pero además el vecino te va exigiendo. Entonces el proceso de descentralización es un proceso que va a ir avanzando, y para que avance hay que planificarlo bien, para no dar pasos atrás. Nosotros estamos en un departamento donde tenemos algunas virtudes, algunas ventajas y algunas dificultades muy grandes, ¿no? No somos el tío rico, como dice Cacho Vidalín, tenemos también nuestros grandes problemas. Pero para aclarar un poco la posición de Maldonado, nosotros del presupuesto nacional, departamental, que son 160 millones de dólares, las transferencias del gobierno nacional son solo el 14%, el resto es departamental, y eso nos da un cierto grado de independencia para encarar otras cosas, que es bien importante, y también otras obligaciones, ¿no es cierto? De todas maneras, las transferencias que nosotros tenemos andan en el orden entonces de 20 y pocos millones de dólares,
y en realidad no nos alcanzan, porque no nos alcanza para la caminería rural, no nos alcanza para lo que encaramos en materia de ordenamiento territorial, no nos alcanza para encarar temas de apoyo a la sociedad, como el tema de la droga, el tema de la discapacidad, el tema de la sanidad. Es decir, nosotros tenemos un costo anual de policlínica de 3-4 millones de dólares. En esta pandemia, por ejemplo, todo el servicio de ACE en los domicilios se hace con funcionarios municipales, vehículos municipales, combustible municipal, las 24 horas. Entonces, tenemos enormes dificultades en ese sentido. No nos alcanza el subsidio que existe, por suerte, para el boleto estudiantil, y si no participara la Intendencia quedarían muchos gurises sin ir al liceo y otros encerrados en campañas sin acceder. Entonces, tenemos que ir hacia una mayor transferencia de recursos, no es un buen momento para hacerlo, ¿no? Decía Rodolfo también que hay que ser prudentes en estos momentos, sin duda que hay que ser prudentes, pero tenemos que ir a más en ese proceso, y para eso el Congreso de Intendentes creo que es un buen instrumento, donde ha sido exitoso en la coordinación de programas, y donde ha habido, más allá de los partidos políticos, ha habido altas coincidencias, y se ha ganado un respeto en ese estilo de hacer las cosas. Lo que me parece que le está faltando profesionalización al Congreso de Intendentes. Hemos dado algunos pasitos, pero le falta mucha profesionalización y mucho avance para incluso poder encarar cosas que deberíamos encarar, y para ser más creíbles y para tener más respaldo en muchas tareas. La imagen de las intendencias en estos años ha mejorado, pero era difícil. Siempre nos atacaban por malos administradores, y a fuerza de gestiones hemos ido ganando un espacio. Nosotros no tenemos la maquinita para emitir, y nos tenemos que ir arreglando con los recursos que tenemos, y siempre tratar de llegar a cumplir con los compromisos, los nuestros más todos los que heredamos del gobierno nacional. Entonces, es una tarea bien difícil que nos toca, y yo veo un esfuerzo muy grande en todas las intendencias en ir mejorando la capacidad de gestión. Sin duda que lo hay. Ha habido cosas positivas en el ordenamiento, como el tema del SUSIBE, nos ha permitido avanzar en un área donde cual teníamos cada lío impresionantes, y chicanas de una intendencia y otra para que desvirtuaban todo el sentido de contribución del vecino, y la gente se iba de un departamento para otro. Por supuesto hemos tenido avances, pero hay inequidades, hay dificultades por supuesto que hay dificultades en la frontera, hay dificultades en los departamentos más lejanos, donde hay índices de falta de trabajo, de empleo y de pobreza diferentes a otros más cercanos a la capital. Nosotros también tenemos nuestros problemas. Tenemos el mayor índice de crecimiento de población del país, pero continuo desde el año 60 y pico, y hoy tenemos arriba de 240.000 personas viviendo en el departamento de Maldonado, y todos los años, en los últimos 5 años, hay un 33% de personas encuestadas que dicen que vienen, hace 5 años estaban en otro departamento. Tenemos un tema de migración interna que nos genera desbalances inmensos en materia de servicios, no solo de vivienda, sino de servicios educativos, de servicios de agua, y tenemos un problema muy grande en temas de asentamiento. A pesar de que hemos hecho inversiones inmensas para irlo resolviendo, hemos disminuido la cantidad de asentamientos en índices importantísimos, de 1,75 personas en asentamiento en el 2015 a 0,70, así que hemos achicado casi a más de la mitad de la gente viviendo en asentamiento, pero con recursos propios. Pero todo eso nos muestra que somos diferentes, las diferentes intendencias, y tenemos realidades distintas, que las tenemos que respetar. Y lo que sí tenemos que tener es una gran coordinación para que algunos elementos comunes sean de mayor cantidad y más eficientes en el avance de nuestras gestiones. Me parece que
un problema grande que tenemos hoy, que es que estamos, alguien lo decía recién, no vamos a formar parte, ninguno de los candidatos con posibilidades de llegar, o los que lleguemos en esta instancia, vamos a formar parte de la definición del presupuesto. Entonces, me parece que por ahora lo que habría que hacer es no modificar, no tocar nada, no modificar en un sentido ni en otro sentido las partidas que hoy recibimos, porque esto desbalancea sin duda y puede generar grandes problemas en las diferentes intendencias. Eso es un tema que lo resolveremos después. Y sí, estoy de acuerdo en profesionalizar y reforzar el Congreso de Intendentes para poder avanzar en la descentralización. Ese me parece que es un debe que tenemos. Yo he oído esta palabra de profesionalizar hace mucho tiempo desde la otra intendencia y hemos avanzado poco. Hemos avanzado bien poco. Alguna cosita en este último periodo, pero me parece que esa es una obligación que quienes nos toque estar en el Congreso de Intendentes tenemos que encararlo en serio, porque es demasiado lo que hay que descentralizar en este país para ser más eficientes. Descentralizando más van a aparecer los recursos para transferir mejor. Hay una duplicación de funciones impresionante en el gobierno, en todo el país. Hay servicios sociales duplicados, hay servicios sociales inexistentes. Ahí es donde tenemos que trabajar. No podemos darnos el lujo, un país con dificultades como el nuestro, en tener esas ineficiencias. Y ahí el instrumento del Congreso me parece muy valioso porque es un lugar donde la discusión ideológica queda afuera. Por lo menos ha quedado afuera. Y el sentido común y el aporte de todos los partidos distintos ha logrado una onda de buen relacionamiento ejemplar para mí, ejemplar, que permite lograr otras cosas. Y yo creo que por ahí tenemos que trabajar mucho para poder llegar a una descentralización. Si esperamos señales desde un gobierno para descentralizar, bueno, puede haber algún dato, pero tenemos que pelearla nosotros de adentro. Fíjense que, yo qué sé, es difícil, la gente no conoce este tema. Hoy preguntaba Viñales, preguntaba de arranque, la gente no conoce el origen de los recursos, y tampoco le importa mucho el origen de los recursos. Quiere que le hagan las cosas. Y si nos quedamos en una discusión del origen de los recursos y no atendemos el boleto estudiantil o no atendemos la emergencia sanitaria, vamos a estar mal vistos por los vecinos. Entonces, ahí donde tenemos que trabajar para ser más eficientes. Y yo creo que hay un hermoso camino en el Congreso de Intendentes, y a mí me ha tocado discutir intensamente con colegas de otros partidos, pero acordar casi siempre o siempre en las etapas finales. Y eso es un crédito que tenemos de esta institución que hay que profundizar. Parece que es el camino que nos queda por delante. La dificultad la vamos a tener ahora que ninguno de los que podemos llegar a la intendencia vamos a definir en el presupuesto, y por eso que yo soy partidario de no cambiar mucho esta realidad que hoy estamos recibiendo, de momento que estos años, la mayor parte de los que estuvimos en el Congreso, a pesar de que nunca nos alcanza y siempre nos quejamos, por lo menos fuimos recibiendo, y recibimos, es bueno reconocerlo puntualmente, las partidas, que es algo que también se ganó con estos años, ¿no? Porque si no sería muy difícil para las diferentes intendencias encararnos. Es un poco el concepto que yo quería plantear el día de hoy, sí, sintético. Perfecto, muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por esta instancia. Bueno, muchas gracias por tu exposición. Queríamos consultarle tanto a Gustavo Viñales como a Linder Reyes si querían hacer algún comentario final, ya que estaban a cargo de las ponencias de hoy. No, yo solo... ¿Me dice Álvaro? Sí, no, te oigo, pero se te escucha muy bajo, quizás es el micrófono que lo tenés que acercar. Solo recoger algo que creo que los tres intendentes dicen, y es clarísimo.
Los vecinos te van a golpear la puerta como intendente el día que tienen un problema con la basura, con el boleto estudiantil o con la calle rota. Y vos no tenés demasiada capacidad para ir a golpearle la puerta al intendente para decir no me pagaste la contribución o no me pagaste con la patente. Por lo cual tenés que necesariamente dedicarte a una descentralización que te cae porque como los tres decían, es la cercanía, es la eficiencia, es un mundo que no vuelve atrás, y tenés que tratar de coordinar, asegurando que las cuentas sean tuyas y dentro de un marco de autonomía, pero que la gestión administrativa de lo que se llaman las administraciones tributarias subnacionales pueda ser más eficiente y pueda tener algún grado de autonomía. De autonomía de gestión frente al ciudadano, o sea, que sea un poco más objetiva y que primero te asegure una mejor recaudación, más eficiente y menos conflictiva. Es decir, de alguna manera hay un riesgo que hoy vos no podés salir a reclamarle al vecino, que lo tenés que, pero que por otro lado es la norma legal, o sea que está claro, y el vecino va a pagar otras cosas. No siente que la DGI lo está acosando. Eventualmente la DGI saca un plan de promoción o de pago diferido, que también lo podría hacer la Intendencia. Pero quiero decir, yo creo que eso es imprescindible para sacarse un peso de encima, más allá de asegurarse la recaudación y las autonomías, vuelvo a insistir, cuidando mucho la autonomía de cada uno, porque lo otro sí, lo otro les viene y lo tienen que gestionar, son la cara visible de la gestión. O sea, esa es la vida real y todos lo dicen y es lógico. Entonces yo creo que ahí hay un buen equilibrio donde el Congreso Intendente podría ser un actor para... O sea, la experiencia de SUSIBE es un caso de éxito. Ampliemos la experiencia de SUSIBE a otras cosas. Solo eso, y gracias por participar. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto. Linder, ¿tenés algún comentario para agregar? Ahí, ¿le habilitaste? No. Linder. A ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, si querés ahora repetir. Sí. Perdón. Bárbaro, gracias. Simplemente coincidir en que yo creo que lo principal es fortalecer, profesionalizar al Congreso. Es la herramienta de la que contan las intendencias, goza hoy en día de un respeto, lo que decía recién Viñales, en el sentido que hay que aprovechar la experiencia que hemos tenido en el SUSIBE, que nos ha favorecido a todos, para que eso se extienda, es decir, a otras áreas en lo posible. Y tratar de pasar al Congreso, es decir, el propio Congreso en cierta manera creo que ha sido culpable de que el planeamiento, la oficina de planeamiento haya tomado funciones porque en algún momento el propio Congreso no las quiso tomar. Yo creo que es el Congreso el que tiene que tomar incluso muchas funciones que hoy está haciendo la oficina de planeamiento, en todo lo que tiene que ver con todos estos programas y esta asistencia. No, era eso nomás lo que quería decir. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Linder. Bueno, queremos agradecerle a todos los que han estado hoy participando, tanto como ponentes, como con los comentarios que han realizado, los intendentes, los candidatos a intendente, mejor dicho, Richard Sander, Rodolfo Nin y Enrique Antía. Y bueno, mencionarles que se realizará otra instancia dentro de este ciclo, que será coorganizado con el plenario de municipios, a fin de revisar el mismo tema, pero desde una óptica municipal, desde una óptica del tercer nivel de gobierno, con fecha tentativa quizás para el próximo jueves, pero todavía está a confirmar. Así que queríamos agradecerle a todos y bueno, ha sido un gusto y quedamos a la orden.